Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas, señores, se ha estado hablando acerca de una eventual subida de precios para Xbox Game Pass. Ya comentaremos todo eso, ya lo hablaremos en profundidad, llegado el momento, pero ahora vamos precisamente con lo que se nos viene durante los próximos meses y ya sabemos de manera oficial que va a estar disponible día 1 en esta suscripción. ¿Nos interesan los videojuegos de la última tanda? Pues ojo a lo que se nos viene durante la segunda mitad de año. Recalco, videojuegos que se han anunciado que van a llegar de lanzamiento a esta suscripción, bien sea a Game Pass PC o bien sea a Game Pass Ultimate. En ambos servicios vais a disfrutar sin ninguna clase de costo adicional de todos los videojuegos que vamos a hablar en este vídeo y todavía más. Igualmente, si no sois suscriptores de Game Pass, quedaros por aquí porque hay un mogollón de videojuegos que seguramente no tengáis fichados y de hecho pues casi todos los que voy a comentar se lanzan de manera multiplataforma. Y ojo al calendario porque es otra de las cosas que tenemos que ver en este vídeo, pero bueno, al lío. Nos vamos al mes que entra, nos vamos al próximo mes de julio, más concretamente al día 11. Ahí será cuando Microsoft lance su siguiente videojuego, aunque bueno, se trata de dos viejos títulos conocidos que vuelven en forma de remaster. Estamos comentando acerca de Tony Hawk Pro Skater 3 y 4. Estos videojuegos, recuerden ustedes que van a llegar para todas las plataformas de videoconsola y de PC ese día mencionado y que además, por supuesto, se va a estrenar día 1 en el Game Pass. Tendrá dos ediciones a elegir, pero la que te viene en el servicio de suscripción es la edición básica. Si quieres el contenido deluxe, si quieres el contenido extra en el cual puedes patinar por todas esas pistas con el bueno de Dune Slayer, por ejemplo, entre otros personajes, pues ya tendrás que pagar ese upgrade premium que sale pues un poquito más caro, pero lo que es el videojuego base es lo que vas a encontrarte en dicha suscripción y oye, nunca está de más volver a un clásico. Pero Game Pass no vive solamente de los videojuegos propios de Xbox, sino también hacen incursiones videojuegos de terceros que desde luego resultan bastante interesantes, como por ejemplo este Wu-Tang Fallen Feathers. Estamos hablando de un título de acción estilo Souls que estará disponible durante el próximo día 24 de julio. Vamos a tener margen interesante para poder disfrutar de este videojuego que ya os digo yo, iros preparando porque va a llevar un buen mogollón de horas. Hemos comentado muchos detalles acerca de este videojuego en vídeos recientes, así que pasaros por allí para conocerlos más en profundidad. Pero en fin, un Souls que pretende tener su propia fórmula, un Souls que pretende tener su propio carisma, un videojuego que nosotros mismos vamos a poder comprobar de entrada sin ninguna clase de costo extra. Recuerden que este videojuego está disponible para consolas de generación actual de Xbox, también de PlayStation y obviamente por supuesto dentro del mundo de la PC Gaming. No lo pierdan de vista porque pinta muy chulo. Sin embargo, Microsoft sigue poniendo mucho de su parte este año y es que su calendario desde luego es para hacerle un análisis completo. Pero bueno, también a final del próximo mes llega un videojuego propio que es Grounded 2, nuevo videojuego de Obsidian, secuela de un título que ha sido un completo, absoluto y maravilloso éxito. De hecho, creo que absolutamente nadie tenía apuestas sobre que este videojuego se iba a lanzar de una manera tan inmediata, aunque en cierto modo tiene truco, porque se trata de un acceso anticipado. Sí, el videojuego no sale del todo completo, pero igualmente va a llegar a la suscripción, igual que lo hizo su primera entrega. Aunque esta va a venir un tanto más completa. Si no conocéis Grounded, básicamente pues es un videojuego en el cual tú eres un personaje, bueno, vas con una serie de personajes, puedes jugar solo o en cooperativo, en miniatura a lo largo de un gigantesco jardín, enfrentándote por supuesto a todos los insectos y bichos que te puedas encontrar en uno de estos, ¿no? La verdad que es un concepto muy interesante porque además tiene muchos elementos de crafteo, de construcción de bases, de unificar una zona con otra mediante tirolinas y todo ese tipo de cosas para facilitarte los desplazamientos. Un auténtico comehoras, vaya, es un videojuego donde puedes echar tu maldita vida si te da la gana.
Pues esta segunda parte no será en un jardín, sino que será en un parque. Será bastante denso y bastante grande, pero es que además han profundizado mucho en ciertas mecánicas bastante guapas, como por ejemplo el tema de las monturas, el poder amaestrar a ciertos bichos que te vas encontrando. Todo eso se ha amplificado de una manera bestial, además de todo, que ya de base cuenta con un motor gráfico mucho más optimizado, mucho más actualizado, y además parece, según los trailers, esto no lo tienen que comentar más en detalle, que ya viene con un modo historia desde el principio, con lo cual pues empieza mucho mejor que el Early Access de su primera entrega. Un título que desde luego tenéis que tener fichado para Xbox y PC, al menos por ahora. Desde luego que Xbox este año se ha esmerado mucho en traernos nuevos videojuegos e incluso repetir con grandes licencias, pero no ha dejado atrás la posibilidad de también sacar sus propios refritos. Veas el caso de Oblivion durante el pasado mes de abril, o veas el caso del mencionado Tony Hawk Pro Skater 3 y 4, pero sin embargo la joya de la corona entre este tipo de lanzamientos es este que estáis viendo en pantalla, Gears of War Reloaded. Se trata de un nuevo remaster de este videojuego que ya tuvo uno en el pasado durante la etapa de la Xbox One, solo que en este caso añadiendo cosas bastante interesantes, como ese modo multijugador en el que ahora os podréis cruzar usuarios de todas las plataformas, amén de una serie de mejoras visuales y sonoras por aquí y por allá, pero que en base seguirá teniendo la esencia de un videojuego eterno para la marca, que desde luego no ve pasar el tiempo de una manera negativa, sino todo lo contrario. Próximo día 26 de agosto. Para el mes de septiembre de momento no tenemos grandes videojuegos anunciados día 1 para esta plataforma, para esta suscripción de la que estamos hablando. Sin embargo, si estáis dentro de Game Pass Ultimate o de Game Pass PC, en cualquiera de los dos niveles, en cualquiera de las dos membresías, vais a poder empezar a jugar al nuevo FIFA. Sí, recuerden ustedes que este videojuego pues habitualmente se lanza a finales de dicho mes de septiembre y pues generalmente podemos jugar un buen mogollón de horas a través de estas suscripciones, pero quiero recalcar una cosa para no llevar lugar a la confusión: no es que el FIFA entre día 1 en el Game Pass, no, llega mediante el EA Play una prueba gratuita, una prueba básica de unas cuantas horas para poder echar esos primeros momentos, con todas las opciones que te ofrece el videojuego. No es una prueba capada de posibilidades o de modos, no, vas a poder jugarlo al completo durante un puñado de horas, así que ténganlo presente. Que por cierto, para ese mes de septiembre tengo que hacer un paréntesis, porque recuerden ustedes que sale el DLC de Indiana Jones, solo que la gente está muy desinformada con ese asunto por lo de siempre, porque utilizan esto para guerra de consolas y les da igual, no se informan de absolutamente nada, y quiero que quede clara una cosa: el DLC de Indiana Jones no llega a Game Pass. No, en Game Pass tú tienes el videojuego base y eso te puede servir para que no tengas que comprártelo, pero lo que es el videojuego principal, luego el DLC sí te lo tendrías que comprar por separado. O sea, te vale una combinación Game Pass y DLC. El DLC te lo compras teniendo Game Pass y lo podrás jugar sin ninguna clase de problema. Si no, pues olvídate, el DLC se paga por separado. O si ya tienes comprada la edición Premium, coleccionista, cualquiera de estas ediciones superiores en Xbox o en PlayStation, pues ahí lo vas a tener también para disfrutarlo sin ninguna clase de historia. Sin embargo, el mes de octubre es el mes en el que Microsoft se ha propuesto sembrar el terror en nuestro tiempo libre a través de esta suscripción, con videojuegos propios de hecho. Por ejemplo, con este que estáis viendo en pantalla. Próximo 17 de octubre tenemos una cita, tenemos fecha para jugar a lo nuevo de Double Fine. Se trata de Keeper, un espectacular, precioso y la verdad bastante imaginativo videojuego de los creadores de Psychonauts, por ejemplo, entre otros muchos títulos bastante queridos. Un videojuego en el cual manejas a un faro, literalmente es un faro que anda, que salta, que tiene que superar diferentes obstáculos, llevas a una especie de pájaro guía encima, que supongo que tendrá también su propia mecánica, implícita en un videojuego que seguramente sea de los más perfectos que podemos encontrarnos en Game Pass, porque suelen ser como videojuegos raros, suelen ser videojuegos diferentes, que a lo mejor no llegan a esa gran masa de ventas, pero que a través de estos servicios se descubren joyas. Sin embargo, si ustedes buscan algo más tocho, no pierdan de vista Ninja Gaiden 4, un título que se va a estrenar en PlayStation 5, en PC, en Xbox y por supuesto, como es un título financiado por el publishing,
también va a estar disponible día 1 en el Game Pass. ¿Quién lo iba a decir después de tanto tiempo que Microsoft iba a traernos un Ninja Gaiden? En este caso desarrollado por Platinum Games, que nos ha traído pues auténticas joyas a lo largo del tiempo, todo se ha dicho. Y este videojuego pues viene a ser una cuarta entrega deseada desde mucho tiempo atrás. Un título que va a preservar un poco la esencia de lo que son los Ninja Gaiden de toda la vida. Hack and slash puro y duro. Avanza, corta a todo lo que veas por delante y por supuesto supera los diferentes obstáculos, barreras y jefes que te vas a encontrar por el camino. Un título que pinta que se va a ver mejorado en ciertos aspectos que quizá eran demasiado molestos en videojuegos anteriores, pero en fin, también va a ser un auténtico estreno de lujo para esta suscripción. Otro estreno de lujo que vamos a tener en ese final de mes loco que Microsoft se ha propuesto lanzar es este título que ahora mismo estáis viendo en pantalla, The Outer Worlds 2, nuevo videojuego de Obsidian, su tercer videojuego en 2025, una de las mejores compras que ha hecho Microsoft sin lugar a la duda. Título que estará disponible en PlayStation 5, en PC y por supuesto en Xbox Game Pass. Un título que nos trae pues un videojuego más ambicioso que su primera entrega, sobre todo porque se han podido profundizar en diferentes mecánicas RPG, donde también incluso nos van a dar la posibilidad de alternar la primera y la tercera persona tanto y cuanto nos dé la gana. Vamos a poder vivir la experiencia espacial tal y como nos apetezca. En ese sentido y también en la toma de decisiones, que se ha visto muy amplificada con respecto a su entrega original, y además de todo eso pues añadiendo un mogollón de historias adicionales que desde luego nos van a dar para unas 40 horas. A partir de este punto del vídeo quiero comentaros que vamos a hablar de videojuegos que llegarán a Game Pass día 1 en este 2025, pero que sin embargo no tienen una fecha de lanzamiento concreta o establecida, que de momento simplemente han dicho 2025 y ya anunciaremos la fecha cuando podamos. Ok, tengan ustedes eso presente porque posiblemente alguno de los videojuegos que voy a comentar se retrase al 2026, a primeros o segundos meses, ya lo veremos, pero sin embargo, el que seguro que no se retrasa es Call of Duty, otro videojuego más de Microsoft que también estará disponible en ese último tramo. La pregunta es ¿cuándo? Porque si estáis viendo la cascada de videojuegos que hay en apenas 12 días, a finales de octubre tienen 3 videojuegos. Y bueno, pues el caso es que si metes ahí el Call of Duty como todos los años vas a tener un problema bastante grande y nosotros posiblemente la mejor tanda de la historia. El punto es que algunos están diciendo que Call of Duty este año posiblemente salga bien avanzado el mes de noviembre, que posiblemente se den un poquito más de espacio. De momento rumor, especulación, no hay nada en claro, lo mismo cogen y dicen, mira, nos la pela, vamos a sacar el Call of Duty el mismo día que el nuevo videojuego de Obsidian. No sé, a mí me parecería ya demasiado loco, pero bueno, veremos a ver cómo se las acaban apañando. Pero eso, tanto Game Pass Ultimate como Game Pass PC. Cabe recordar que este videojuego se lanzaría para todas las plataformas, de momento anunciado para Xbox y para PlayStation y PC, pero sin embargo no se ha concretado cuándo va a llegar a Nintendo Switch 2, y es que Microsoft ha comunicado que ese compromiso con la compra de Activision Blizzard sigue para adelante. Yo entiendo que Nintendo no se va a poner farruca ni se va a poner molesta si Call of Duty tarda un poquito más en llegarles, pero Microsoft va a trabajar en esa versión y además tiene que ser igual que las otras dos, así que mucho ojo porque quedan anuncios. Señores, váyanse poniendo la nariz de payaso ahora mismo, porque tenemos que hablar de Hollow Knight Silksong, un videojuego que fue anunciado hace una eternidad. Un título muy bonito, de desplazamiento lateral, estilo Metroidvania, que de hecho pues muchos están esperando como su videojuego más grande de todos. Sin embargo, quiero comunicar un pequeño detalle, y es que nada garantiza que este videojuego salga en 2025. La fecha sigue ahí establecida, y en principio vamos a confiar y por ello lo saco en este vídeo. Pero cabe comentar que aunque en el evento de Xbox se nos comunicó que iba a llegar a final de año, recuerden ustedes que en el evento de 2023 también se nos dijo que este videojuego va a llegar en los próximos 12 meses. Al final todo eso depende del estudio de desarrollo, y si todavía no lo han terminado, pues lo tendrán que volver a retrasar. Dios sabe cuándo lo veremos, pero ojalá que finalmente pueda cumplir y sea un gran estreno. Hay otro título de corte independiente que yo en lo personal estoy esperando muchísimo y que en principio sigue fechado para este mismo año. Se trata de este Mixtape, un videojuego que
que viene de los creadores ni más ni menos que de otro título que a mí me fascinó y que también llegó a Game Pass de lanzamiento, que fue The Artful Escape. Una experiencia de las más bonitas que jamás he vivido en un videojuego independiente. Una experiencia musical donde básicamente tú vas hacia adelante, saltando algunas plataformas, consiguiendo algún que otro elemento, pero sobre todo viviendo el momento. Además, lo interesante, no era demasiado largo. Este videojuego tampoco parece que lo vaya a ser. Es un título donde disfrutaremos de la última noche en la secundaria de 3 adolescentes, y en este caso pues viviremos sus aventuras, viviremos sus últimos momentos llenos de música, llenos de esa alegría y llenos pues seguramente de algún momento muy fantasioso. Hay otros 2 juegos independientes que están anunciados para este año pero que de momento seguimos sin tener noticias. Por ejemplo, la secuela de Subnautica. Este videojuego en principio tenía que haber llegado en la primera mitad de año, solo que tuvo una demora. Recordad que igualmente este título va a salir en acceso anticipado. Este videojuego no va a salir al completo desde el principio, aunque según nos ha comentado, básicamente tendremos el 80% del contenido en ese momento. Así que tengamos paciencia. Por otra parte, tampoco pierdan de vista este videojuego que quizá es un poco más humilde, es un poco más discreto, pero que vimos en el evento del año pasado, llamado Winter Burrow. Se trata de un videojuego de supervivencia en el cual manejamos a un ratón que durante el invierno pues tiene que conseguir víveres a lo largo de todo el escenario y que tiene pues una estética animada, la verdad, muy bonita. Una estética animada, todo se ha dicho, preciosa. Veremos a ver el elemento supervivencia hasta qué punto lo han profundizado, pero suena muy bien. Hay más videojuegos que llegarán día 1 a Game Pass este año, pero de momento esta es la selección que yo quiero destacaros. Y como veis, Microsoft lo ha conseguido. Después de una temporada con la compra de estudios y todo esto que tanto se decía que se compraban estudios pero no sacaban videojuegos, Game Pass al final lo están alimentando casi ellos solos. Hay títulos de terceras compañías que desde luego son muy apetecibles. Algunos son, de hecho, de los videojuegos que más espero de lo que resta de año. Pero sin embargo, con sus videojuegos propios nutren casi un mes completo. Es una auténtica locura. Y bueno, veremos a ver incluso de cara al 2026 cómo acaba de apretado ese calendario, porque tienen otro carro bien anunciado. Pero eso ya lo haremos en vídeos más adelante. También hay mucho videojuego para Game Pass anunciado para entonces. Hasta ese momento os invito a que en la caja de comentarios me dejéis cuáles serían vuestros videojuegos más esperados y favoritos de estas tandas. Y por supuesto, disfrutad mucho de todos ellos. Un saludo.